Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Y hoy vamos a conversar con César Sabas Fuentes. Él es experto en seguridad internacional. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, César. Bienvenido a Contrapoder 3.0 nuevamente. Un placer conversar contigo. El placer es mío. Bueno, hay muchos temas que tocar, César, pero vamos a empezar por lo que ya lleva más de una semana en las noticias, ¿no? Que es el tema de los buques iraníes, eso que tú aseguraste que iban a pasar y efectivamente pasaron por lo menos 3 de los 5 que enviaron y no hubo acción militar, como mucha gente habían dicho en otros medios, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Pero bueno, resulta que lo último que conocimos fue que hubo 2 buques que se regresaron para tratar justamente de evitar las sanciones de los Estados Unidos. Entonces, ingresan 3 y se regresan 2. ¿Qué lectura le das tú a ese comportamiento por parte de Irán, César? Bueno, es que no es un comportamiento por parte de Irán, sino por parte de las navieras, quienes manejaban esos buques. Yo quiero aclarar algo. ¿Cuáles son las sanciones de Estados Unidos? No es que Estados Unidos prohibió comerciar con Maduro, o no es que Estados Unidos le prohibió a él comerciar con el mundo. Estados Unidos lo que dijo es, el que comercia con Maduro no comercia conmigo. El que comercia con Irán no comercia conmigo. Entonces, una naviera, esta naviera, la que manejaba estos buques, una naviera griega con bandera de Liberia, entonces se ve enfrentada a las sanciones. Estados Unidos le dice, mira, si prosigues, simple y llanamente quedas fuera del sistema financiero de Estados Unidos. Entonces ellos tienen que sopesar. Pero cualquier otro que simple y llanamente le importe más comerciar con Maduro que estar en el sistema financiero de Estados Unidos, bien sea porque no tiene activos en Estados Unidos, o no utilizan el dólar, o pues han conseguido hacer dinero a través de las mafias que tiene Irán, el Hezbollah y del narcotráfico, etcétera, etcétera, pues sí van a seguir comerciando. Entonces, básicamente, esas son las sanciones. Son unas sanciones muy duras, pero que no impiden la integralidad del comercio. Entonces, por eso es que yo aseguré que sí iban a pasar, porque no íbamos a tener una acción militar de Estados Unidos. Es decir, buques apuntando con armamento, impidiendo que los barcos entraran, no, eso no lo íbamos a tener. Si esta naviera hubiese querido no hacerle caso a las sanciones, pues bien, lo hubiese podido hacer y hubiesen entrado los. Claro, por supuesto, y por eso es que ese punto es bastante importante que lo hayas aclarado, porque es exactamente como lo describiste. Ahora fíjate bien, César, hemos visto en las últimas semanas cómo han asomado que pudieran judicializar a Cilia Flores por narcotráfico. Ayer salieron una recompensa por un individuo que es el encargado del sistema criptoactivo en Venezuela, Jocelyn Ramírez, algo así creo que es el nombre. Se ofrece una recompensa por él, muy cercano a Tarek El Aissami. Se ha escuchado que vienen más más personas involucradas en narcotráfico en Venezuela y pudieran también abrirle juicio en los Estados Unidos. ¿Tú crees que cuando ya este cartel o esta cantidad de gente que está siendo acusada por los Estados Unidos sea mucho más amplio, existiría la posibilidad que en un momento determinado los Estados Unidos pudiera ir a buscar a esa gente? Pues imagínate, van a acusar a 50, 60, 70, 100 funcionarios del régimen de Maduro, entre militares, políticos, instituciones. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a quedar dentro de Venezuela? ¿O tú crees que los Estados Unidos pudiera evaluar en un momento determinado y a buscar a toda esa gente para someterlo a la justicia norteamericana? Bueno, mira, Gaddafi voló un avión escocés y no fue hasta después de la primavera árabe que decidieron intervenir. Es decir, tienen que ver las condiciones materiales dadas, no es solamente estar procesando y judicializando este tipo de gente. Porque cuando yo hablo de las condiciones materiales, es primero la oposición que se siente con Trump, le hable claramente de cuál es la situación en Venezuela, le presente una estrategia clara y viable y un plan post-intervención. Si eso no se ha dado, pues yo veo la intervención muy lejana. Yo creo que estas judicializaciones son procesos para poner presión al régimen, pero que en mi opinión lo que hacen es más bien atornillarlos en el poder, porque ellos no pueden salir, y a medida de que su expediente va creciendo, pues ellos tienen más incentivos en quedarse con el poder a toda costa y utilizando los medios que sean, porque precisamente es su vida que está en juego. Ahora, si tú a mí me dices, bueno, puede ser para que Estados Unidos vaya preparando un dossier, un expediente, para después decir, mira, tenemos aquí una cofradía de narcotraficantes y por eso no nos queda más camino que intervenir,
Desde un punto de vista pudiera ser, pero no necesariamente. Y todo dependiendo de lo que Estados Unidos considera su interés nacional. Porque si Estados Unidos considera que intervenir en Venezuela va a ser demasiado costoso sin tener a nadie a quien dejarle el poder en Venezuela, sin tener posteriormente un aliado fiable, entonces simplemente no van a intervenir, van a seguir aislando Venezuela, como pasó con Cuba o como ahora lo van a hacer. Es decir, flotas militares en el Caribe para decir, mira, aquí tenemos una cofradía narcotraficante, así que tenemos que mantener otro. Pero fíjate algo, no solamente está el tema de que están judicializando a los miembros del régimen directamente, como lo decía Colina, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Raúl Gorrín, estamos hablando de políticos y de empresarios boliburgueses, ¿no? Que forman parte de eso, pero además también se han demostrado en las últimas fechas, en las últimas semanas, en los últimos días, se ha reafirmado lo que ya se sabía que son los nexos con el terrorismo internacional, por ejemplo, de grupos terroristas de Medio Oriente y, por ejemplo, de los grupos terroristas colombianos como las FARC y el ELN. De hecho, por ahí rodó una información de que Santrich estaba en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, con todos esos elementos, porque estamos hablando, sí, del terrorismo interno, ¿no? Y del narcotráfico interno, pero también de grupos externos que son literalmente enemigos de Estados Unidos. ¿Tú no crees que esos nexos más las acusaciones puedan impulsar de manera más acelerada y puedan incluso servir de un argumento bastante sólido para que Estados Unidos intervenga muy pronto? Mira, lamentablemente hay que relativizar los nexos con esos grupos terroristas. O sea, sí existen. Tenemos a sirios en Venezuela que tienen nexos con Siria y que eso a su vez con el Hezbollah. Sabemos que el Hezbollah ha tenido nexos con narcotraficantes en América Latina, pero la presencia es ínfima. O sea, el Hezbollah es un grupo del Medio Oriente y aquí yo estoy haciendo un análisis que probablemente va a molestar a mucha gente, pero mi responsabilidad es hacer un análisis serio, no un análisis taquillero. Yo sé que tenemos 9 años escuchando análisis, el Hezbollah está en Venezuela, el Hezbollah desde Venezuela va a utilizar una instalación para atacar a Estados Unidos. Pues Estados Unidos sabe que eso no es así. La presencia del Hezbollah es ínfima y el Hezbollah jamás va a atacar a Estados Unidos desde Venezuela. Porque el Hezbollah es un grupo guerrillero, y esto lo tengo que explicar, es un grupo guerrillero y todo grupo guerrillero necesita 2 circunstancias vitales, que es control de rutas de suministro. Mira, desde el sur del Líbano, donde ellos están, para llegar a Venezuela hay que atravesar todo el Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, luego todo el océano Atlántico y de ahí medio Caribe hasta llegar a Venezuela. Y el segundo factor es el control de la población, porque los grupos guerrilleros reclutan en la población. Yo no creo que unos islamistas fanáticos que de paso hablan árabe estén reclutando. Sí hay una presencia, pero no, Venezuela no es el sur del Líbano, donde ellos sí tienen su base. Entonces esto hay que relativizarlo. El mismo Elliot Abrams dijo que hasta donde ellos sabían la presencia de Hezbollah era reducida en Venezuela. Yo no estoy diciendo que no la tienen, sí la tienen, pero no es suficiente como para que Estados Unidos diga, mira, que hay una base terrorista en Venezuela que va a afectar nuestra seguridad nacional y tenemos que actuar. Lo que, en mi opinión, más afecta a Estados Unidos es la presencia del narcotráfico, la presencia de los cubanos en Venezuela. Y eso sí, lo que tú dijiste, la presencia de la guerrilla colombiana, sí es un factor mucho, mucho más determinante que la presencia del terrorismo islámico en Venezuela. La presencia de la guerrilla colombiana sí es más determinante. Y ahí también tendremos que ver cuál es la actitud de Colombia, porque muchas veces ha sido incluso ambigua con el tema de la intervención, cómo va a ser la actitud de Colombia, que es la principal afectada por la guerrilla terrorista colombiana, ante estas circunstancias. Porque es que no le podemos dejar todo a Trump. Muchas veces lo que quiere la gente y lo que quieren muchos mandatarios es que Trump asuma todos los costes, no solamente económicos, sino políticos. Entonces, que Trump se eche el mundo encima, nosotros lo apoyamos por debajo de la mesa, pero para tener una actitud, digamos, bien con la opinión pública, entonces nos apartamos de cualquier tipo de intervención. Entonces, lamentablemente tenemos un Estados Unidos que dentro de todo está solo, tanto a nivel continental como a nivel mundial, y eso lo dificulta bastante. 2 preguntas, César. ¿Tú no crees entonces que Iván Duque, por lo que acabas de decir, la semana pasada tuvimos un invitado de Colombia que decía que Duque tenía que buscar la manera de liderar esas conversaciones con Donald Trump y buscar ese apoyo a nivel de Latinoamérica para poder intervenir militarmente en Venezuela, porque es uno de los favorecidos si se elimina a la guerrilla colombiana que está dentro del país? ¿Tú no ves a Iván Duque asumiendo ese rol?
Hasta ahora no lo veo asumiendo ese rol. Duque ha sido bastante políticamente correcto. Si Duque va a ser un buen estadista, tendría que poner en la balanza lo que puede hacer los costos políticos, quedar mal ante unos periodistas progresistas, pero lo que va a hacer, lo que va a traer beneficio a Colombia a corto, mediano y largo plazo. Si él lo hace, pues sí lideraría este proceso y sí se pondría a disposición de Trump para intervenir en Venezuela, no este año, que no lo veo viable, pero diseñar, digamos, una hoja de ruta para la intervención. A nivel latinoamericano tenemos que ver que ya América Latina ha cambiado y ya no es la América Latina del 2017. Ya ni siquiera tenemos a Macri, tenemos a la izquierda en México, tenemos a un Chile bastante debilitado, pero lo que interesa, que es Colombia y Brasil, pues que asuman ese rol, y sobre todo Colombia. Fíjate que la otra pregunta que te quería hacer es la siguiente. Hablaste de una oposición dentro del país que presente un plan post una intervención militar, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Obviamente Juan Guaidó no es la persona que va a hacer eso, porque ya lo ha demostrado con creces. ¿Tú piensas que los Estados Unidos va a seguir apoyando a Juan Guaidó o estaría dispuesto a hablar, entenderse, dialogar con algunos otros factores de la oposición o de la vida política en Venezuela que tengan entre su visión ese plan post una intervención militar en Venezuela? Sí, creo que Estados Unidos podría apoyar a otro sector porque Juan Guaidó ya no es legítimo. Existe lo que se llama la legitimidad de ejercicio y es decir, tu ejercicio como político, si te sigue manteniendo el apoyo, ¿no?, de la población, y evidentemente que Juan Guaidó no tiene ningún tipo de legitimidad de ejercicio porque desde que él apareció hasta ahora lo que hemos tenido es decepciones y fracasos, y eso pues es claramente sabido, y más con sus aliados. Ha sido una actitud más bien vergonzosa. Entonces creo que si se apareciera otro grupo y una gente suficientemente grande, preparada, que le presente un programa o un plan a Estados Unidos, tal vez sí pudiera ser tomado en cuenta. En todo caso, pues bueno, yo no soy adivino, no puedo decir exactamente qué es lo que va a hacer Estados Unidos, pero si no se intenta, pues nunca va a salir adelante. En todo caso, apoyando a la misma gente que ha venido fracasando durante más de 20 años, pues simple y llanamente no vamos a tener ningún tipo de cambio. Así que no hay nada que perder, lo que hay es que intentarlo, porque apoyando a los mismos que han fracasado, pues los resultados van a ser los mismos. Que al final es el fracaso, ¿no? Bueno, también me gustaría tocar el tema del que hemos estado hablando durante toda la semana, ¿no?, que es el tema de las protestas acá. En el primer segmento estábamos comentando que el FBI está investigando porque aparentemente hay algunos de esos agitadores profesionales, ¿no?, que son los que están causando el vandalismo, que fueron pagados por Cuba y por Venezuela. De confirmarse esta información, ¿esto pudiera generar algún tipo de reacción por parte de los Estados Unidos? Porque bueno, estamos hablando ya de infiltraciones o de actos terroristas dentro del propio territorio americano, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias pudiera traer si esta información se confirma y es real? Mira, eso sí sería bastante grave, porque sería no solamente que meterse en política interna de un país, sino que sabotear la estabilidad interna. Entonces, podría ser casi que prácticamente un acto de guerra. Entonces, si esto se confirma, claro, habría que ver cuánta gente fue pagada. Yo soy escéptico en decir que pues toda esta gente que ha salido ha sido financiada por Cuba y Venezuela. Creo que Estados Unidos tiene problemas más graves y más profundos. La penetración de la izquierda en las universidades y en muchos sectores de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y profundizada en la época de Obama es digamos que el verdadero problema. Pero no descartaría que haya uno que otro bandolero profesional, no lo descartaría, que sí haya estado financiado por estos gobiernos. Si eso se comprueba con solo uno que haya estado financiado, ya estamos hablando de un acto sumamente hostil. Y por supuesto que eso le daría pie a Estados Unidos a hacer otro tipo de acciones. Entonces estaríamos por ver cuál ha sido la magnitud de esta intervención, si ha habido y cuál ha sido la magnitud y cuál va a ser la respuesta de la administración Trump. Bueno, César, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. El tiempo lamentablemente se nos ha acabado. Un placer conversar contigo como siempre. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, César, por haber estado aquí en Contrapoder 3.0. Siempre tus opiniones tan acertadas en un tema tan delicado. Sí. Y lo más importante que de tu opinión es que es sincera y das un análisis no para generar falsas expectativas, sino para decir lo que ciertamente pasando. da la lógica. Y eso realmente es importante, sobre todo en estos tiempos, que la gente quiere vivir de falsas esperanzas y de fake news. Así que muchas gracias por tu participación, que no será la última. Te vamos a estar recurrentemente molestando para escuchar tus análisis en Así este es. punto. Bueno, fue Con César. placer. Fue César Sabas, un experto en seguridad internacional, siempre muy acertado en sus comentarios. Aquí en Contrapoder, bueno, hablando de lo que podría ser la actuación de los Estados Unidos en Venezuela militarmente y con todo lo que ha acontecido con después de las protestas. Un punto importante. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, aquí en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.